Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar este culto con una oración a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias porque hasta aquí tú has sido fiel, hasta aquí tú nos has mantenido, tú nos has guardado, nos has provisto, has estado con nosotros, Señor. Has mantenido tus promesas a diestra y siniestra a pesar de nosotros mismos, Señor, y no tenemos para agradecerte, no tenemos cómo agradecerte, Señor, más que entregándote nuestras vidas. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por esa misericordia. Gracias por esa gracia que son inmedibles, Señor, y son interminables. Son indescriptibles, Señor. Gracias siempre por ser nuestra piedra angular. Lo único que pedimos, Señor, es que podamos ser siervos útiles tuyos, en donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos y en lo que fuera que hiciéramos también, Señor. Perdona nuestros pecados. Estamos aquí con nuestro corazón en la mano, pidiéndote que nos veas y que aceptes este culto de alabanza y de adoración a ti, como una ofrenda agradable a tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo te agradecemos y te pedimos estas cosas. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar con un canto que algunos conocemos. Yo personalmente no me acordaba, pero ya me acordé. Se llama Piedra Angular. Ahí va a aparecer la letra. Los que se acuerden, cántenlo conmigo, por favor. Los que no, también, cántenlo. La naturaleza misma del canto les irá diciendo cómo va. Lo vamos a repetir 2 veces, ¿sí? Cristo es la roca, el fundamento de mi fe. Piedra angular, Jesús, Hijo de Dios, el fundamento de nuestra fe. El siguiente himno, hermanos, está en nuestros himnarios bautistas. Es el número 199. ¿Sabes tú de Cristo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vives cansado y triste.
Hermanos, buenas tardes. Es un gozo poder compartir la palabra de Dios ahora en uno de los pasajes más hermosos de la Escritura, donde se deja ver el poder de Dios en la persona de Cristo Jesús y cómo Él vino a ser la piedra angular, no solo de la iglesia, la piedra angular de la historia, la piedra angular de la creación, la manifestación visible del Dios invisible en el mero centro de la historia, en el mero centro de la humanidad, en el mero centro de la creación. El Señor Jesús es la piedra angular, es la piedra principal sobre la cual descansa toda la edificación del mundo, de la historia de la humanidad y de la iglesia
en particular. Este pasaje tiene lugar allá en el tiempo de la iglesia primitiva en Jerusalén, cuando los discípulos se reunían en las casas, pero todavía asistían al templo, particularmente en el tiempo de la oración. Pedro y Juan habían ido a la hora de nona, a las 3 de la tarde, a orar, como seguramente iban en otros horarios también. Pero al ir ahí encontraron a un hombre necesitado, pobre, enfermo y pecador, que pedía ayuda a todos los que iban a orar en el templo. De hecho, sus conocidos, amigos o familiares lo llevaban porque él era cojo de nacimiento y lo ponían en la puerta de la entrada de la Hermosa de Jerusalén. Hoy está más o menos ahí en el mero centro del Muro de los Lamentos, que es una de las partes que permanecen del antiguo templo de Salomón. Bueno, pues ahí ese hombre vio pasar a Pedro y Juan y pidió ayuda, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo: mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y le extendieron la mano y al instante le fueron fortalecidos sus tobillos, sus piernas, y se levantó. Y entró con ellos al templo andando y saltando de gozo. En ese momento los jóvenes y los niños alababan al Señor, Hosana, porque habían visto un milagro inusual, inigualable, impresionante. Y eso es lo que despertó. Toda la gente que a esa hora iba a orar se juntó alrededor para escuchar el testimonio del hombre y el testimonio de los discípulos de Jesús. Pero también se reunieron los religiosos, los guardianes del templo, los escribas, los saduceos y los fariseos. Y lo tomaron, los detuvieron, y como ya era tarde, decidieron encarcelarlos y al siguiente día traerlos a juicio. Así que quiero leer ahora, síganme con la vista ahí en la Biblia, está en el libro de los Hechos, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 20 que también estarán en la pantalla, si quieren evitar la búsqueda. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 hombres. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos a ellos, a los discípulos, en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre hacéis vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está entre vosotros sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo
el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha. Notorio es a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más el asunto entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es un pasaje muy hermoso, que está basado en un hecho real, en una maravilla hecha por los discípulos, pero no por ellos, sino por el Señor mismo, que estaba con ellos, para darles crédito, para darles valor, para darles denuedo, pero sobre todo para darles salvación. Pedro y Juan ya eran discípulos suyos, pero había muchos judíos del pueblo, y muchos religiosos, y muchos escribas, y muchos guardias del templo. Y era necesario darles testimonio a ellos. Después de haber hecho andar a ese cojo, hubo un tremendo impacto sobre todo el pueblo de Jerusalén. Hubo una gran alabanza también. Los niños y los jóvenes saltaban y brincaban alabando al Señor, diciendo: Hosana. Estaban alabando al Señor Jesucristo, que no estaba ya presente, pero que había sido invocado y que estaba siendo proclamado también. Hubo también una reacción terrible de parte de los religiosos, que se llenaron de celo, que se llenaron de enojo, que querían detener la proclamación del nombre de Jesús, que querían encarcelar y acabar con aquella obra. Pero hubo una reacción todavía más fuerte y más hermosa en el corazón de los testigos fieles del Señor Jesucristo. No solo en Pedro y Juan y el resto de los discípulos, sino en todos los cristianos que estaban recibiendo al Señor. Se habían llenado de valor y de nuevo para testificar en el nombre de Jesús. Así que una de las palabras importantes en este pasaje es que Jesucristo ha venido a ser la piedra angular para toda edificación. La piedra angular, la piedra más fuerte, la más importante, la piedra central, la que lleva el peso de todo el edificio, la que depende de ella la fuerza y la duración eterna de esa edificación. Y vemos cómo Pedro y Juan, en su fidelidad al Señor, llevaron la proclamación del nombre de Jesús a esa instancia. Quizás el lugar más importante en la tierra sea el templo de Jerusalén. Y en ese lugar, y delante de las autoridades de la iglesia judaica, y delante del pueblo de Israel, y de parte de los extranjeros que siempre había, fue dado este gran testimonio. Cantamos hace un momento el canto Piedra Angular. Jesús, Hijo de Dios, el fundamento de nuestra fe, porque es en Él en que está fundado todo conocimiento, y toda salvación, y toda proclamación, y todo milagro, y todo poder, y toda gracia. Es en Jesucristo que tenemos y recibimos eso. Podríamos llamar que es la piedra angular de la proclamación, porque lo que hicieron Pedro y Juan
Eso sí lo hicieron ellos, fue proclamar el nombre de Jesús. Y se fijan, iban llegando a la puerta, todavía no entraban al templo, estaba ahí el hombre cojo, esperando recibir de ellos algo, y lo primero que dijeron: no tengo oro ni plata, lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todavía no se hacía el milagro, pero ya estaba proclamándose el nombre de Jesús. Es importantísimo que eso es lo que proclamemos. A veces proclamamos en las calles o en las salas o en las mesas o con los amigos en cualquier lugar, qué buenos somos los cristianos y qué excelente doctrina tiene la Iglesia Bautista y qué reverentes somos y qué cuidadosos. Pero eso no es proclamar el nombre de Jesús, eso es presumir que tenemos una gran iglesia. Y a lo mejor sí la tenemos, y a lo mejor es justo que presumamos, pero no, esa no es la piedra angular de la proclamación. La piedra angular de la proclamación es Jesucristo. Otras veces, cuando queremos alcanzar a alguien que anda mal, en nuestra familia o nuestro entorno, en nuestro vecindario, en el trabajo, le decimos: no, mira, es que tú estás haciendo mal, lo que debes hacer es, pórtate bien. Mira, la ley dice que no hagas esto y no hagas lo otro, y que no mientas y que no robes y que no hurtes y que no mates. Eso dice la ley. Pero la piedra angular no es la ley, ni la piedra angular es la buena conducta. La piedra angular es Jesucristo. A Él tenemos que proclamar. Entonces no vamos a proclamar la ley, no vamos a proclamar la iglesia, no vamos a proclamar nuestra congregación, no nos vamos a proclamar nuestro ejemplo. Mira, nosotros sí nos portamos bien, hacemos esto y lo otro y muy bien. No es esa la piedra angular. Otras veces decimos: oye, te invito a un concierto, pues es música excelente, te va a aprender, te va a gustar mucho, vente a nuestra música. Y sí es buena música, y sí lo va a aprender, y sí le va a gustar mucho, pero la música no es la piedra angular. La piedra angular de la proclamación es Cristo Jesús. Es el que debemos proclamar, es el que debemos citar, el que debemos ejemplificar, es el que debemos proclamar, es a quien debemos cantar cuando vamos a alabar al Señor Jesús, cantamos. Entonces la gente puede encontrar a Jesús en nuestro canto, pero si no cantamos el nombre de Jesús, en vano cantamos y en vano predicamos. Hace un poquillo veía yo el testimonio de un gran cantante que vende muchos discos, cientos de miles de discos vende, y se dice cristiano él, pero cuando vemos sus álbumes no habla de Jesucristo, ni habla de la fe para salvarse, ni habla del arrepentimiento y el perdón de pecados, no habla de eso. Le decimos, o no lo decimos nosotros porque no lo conocemos personalmente, pero otros le han dicho: oye, ¿por qué no citas a Jesucristo y hablas del perdón de pecados que Él ofrece? ¿Por qué no? Mira, lo que pasa es que estamos queriendo llegar a un mundo que no conoce de Biblia, que si empezamos a usar palabras bíblicas, así evangélicas, evangelísticas, van a rechazar. No queremos que rechacen, queremos entrar a todos los hogares, musulmanes, romanistas, allá queremos llegar con nuestra música. Y sí lo ha hecho, sí ha logrado llegar a muchos hogares romanísticos y a muchos hogares musulmanes, pero no ha predicado la piedra angular. ¿Qué es lo que debemos proclamar? Si no, ¿para qué? Hace varios años, cuando teníamos un coro muy especial, se llamaba el Coro Silvo Apacible. Ahí estábamos algunos pastores y líderes de alabanza de varias iglesias y nos juntamos para formar un coro especial. Hacemos música muy bella, nos empezamos a ser conocidos en el área, nos invitaban a hospitales, nos invitaban a escuelas, nos invitaban a centros comerciales
y a muchos lugares. Hasta la prisión fuimos a cantar una vez. Y hubo 28 decisiones de fe ese día. Eran puros cantos cristocéntricos, que hablaban del sacrificio de Cristo y la vida eterna que Él nos ofrece. Y el Señor alcanzó ahí a muchas personas en el penal. Ahí se quedó una misión bautista, por cierto, de otra iglesia, que seguramente toda la sigue atendiendo. Pero en ese tiempo de mucha popularidad, digámoslo así, nos invitaron a un centro comercial llamado, ¿cómo se llama? Está en San Pedro, Plaza Fiesta San Agustín. Y nos dijeron, miren, ustedes sí pueden venir a cantar, es tiempo de Navidad, canten villancicos. Nomás no mencionen la Biblia, ni mencionen a Jesucristo. Pero ustedes pueden venir. Entonces eso nos dijo el hermano que consiguió ese contacto para que nos dieran permiso. Me dijo, nomás es eso, hermano, no prediquen, no hable de Jesucristo, no hable de la Biblia. Y puede ir. Le dije, ¿qué pasaría si en ese concierto sí predicamos de Jesús y sí citamos la Biblia? ¿Qué pasaría? No, pues nunca más les van a volver a invitar. Bien, gracias. Pues claro que predicamos a Jesucristo, y claro que citamos la Biblia, y claro que no nos volvieron a invitar. Pero no, lo que queríamos era que dijeran, qué bonito cantan esos bautistas. No. Lo que necesitamos saber es qué gran Salvador es Cristo Jesús, y cómo transforma las vidas y cómo perdona el pecado. Eso es lo que queríamos que la gente sepa. No que digan qué bien cantan los bautistas, nunca, porque otros cantan mejor, pero el Señor Jesús es el único que puede salvar. Y eso es lo que vamos a proclamar. Él es la piedra angular de toda proclamación que hagamos. En el templo, en las plazas, en los hospitales, en las cárceles, en el internet, en la televisión, en el radio, estamos predicando de Jesucristo, fuente de salvación o fuente de gracia, porque Él es la fuente. Desde antes de lo ocurrido, con ese hombre enfermo, cojo de nacimiento, ya Pedro y Juan estaban predicando a Jesucristo. Y antes de que ocurrido el milagro, fue invocado por Pedro y dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¿Verdad? Fue predicado al pueblo inmediatamente después y fue exaltado el nombre de Jesús delante de las autoridades, porque Él es la piedra angular de toda proclamación. Ellos le preguntaron, ¿y ustedes en qué autoridad hacen esto? No, pues nosotros tenemos experiencia, tenemos conocimiento, hemos estado acá. No vas a decir lo grande que tú eres, porque no eres grande. Vamos a decir Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron. ¿Verdad? Esa es la piedra angular de toda proclamación. También es la piedra angular de todo milagro que hagamos. Todo milagro. Una vez un hombre llevó a su hijo que era atormentado por los espíritus diabólicos. Y el Señor Jesús había subido a orar y vino y estaban los discípulos y trataban de sanarlo, pero no pudieron. Y entonces descendió el Señor Jesús y le dijo, oye, tus discípulos han estado tratando por 2 horas y no se puede echar fuera demonios. Te suplico que los sanes, Señor. Y el Señor vino, reprendió a ese espíritu y el espíritu salió y se fue. Y luego reprendió a los discípulos, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Cómo no tenéis fe? Es que el nombre de Jesús es el que sana. En esta semana estuve recibiendo notificaciones, no es la palabra, mensajes, sí, de otros pastores de México. Tenemos 253 pastores en una red de oración. Y un hermano de allá de Michoacán mandó pedir que oráramos porque estaba enfrentando a los demonios. 2 jóvenes que son adoradores confesados y pactados
de la Santa Muerte, ahora ya estaban poseídos de demonios, los cuales lo estaban destruyendo su mente y su cuerpo, ¿no? Realmente una situación muy lamentable. Y pidió: oren por mí porque estoy ministrando a esos dos jóvenes. Al siguiente día volvió a: oren por mí porque pasé la noche luchando contra esos demonios y no pudimos lograr nada. Sigan orando por mí. Entonces otro pastor le contesta esto. Me gustó mucho porque esa es mi convicción también. Dijo: mira, pídele al joven que está poseído. Porque uno de ellos huyó y no lo encuentran. Y el otro todavía está ahí y lo está ministrando. Dile a ese joven que invoque el nombre de Jesús. Que diga con su boca: Señor Jesucristo, ven. Y entonces estará liberado. Porque si reprendes a los demonios se van a reír de ti. Pero cuando invoques el nombre del Señor Jesús, los demonios se van. Dile, en su momento de lucidez, que mencione al nombre de Jesucristo para que sea verdaderamente liberado. Él es el que sana, por eso dice: en el nombre de Jesús levántate y anda. Porque si Pedro dice: a ver, yo te digo levántate, yo soy Pedro, pues no se levanta nada. Y él es Juan. Y ya están todos los discípulos y ya tomamos un acuerdo entre todos de que te levantes. Pues no, porque el poder no está en todos los discípulos ni en toda la iglesia unida, está en el nombre de Jesús. Está el poder para hacer milagros. ¿De acuerdo? Incluso los enemigos de la cruz, que eran aquellos guardias del templo, aquellos escribas, aquellos fariseos, dijeron: ¿qué podemos hacer? Porque señal manifiesta es esta. Y no lo podemos negar. Señal manifiesta quiere decir, es una señal que nos dirige hacia Dios. Una señal es un acto milagroso que hace ver hacia Dios. Y esta es una señal manifiesta y no lo podemos negar. Todo el mundo de Jerusalén vio levantarse a este hombre en el nombre de Jesús. Aún los enemigos de Jesús reconocían el poder y la fortaleza del nombre de Jesús, ¿no? Por eso cuando les dijeron: oigan, vengan porque esos discípulos que andaban con Jesucristo han venido, y resulta que ya sanaron a un cojo que siempre estaba ahí en la puerta. A ver, vamos a ver, vinieron todas las autoridades del templo, contaron a los discípulos en el centro y dijeron: díganos con qué autoridad hacen esto. Porque saben que ningún hombre puede sanar a un paralítico. Ninguna ciencia, ningún hospital, ninguna terapia. Se necesita una autoridad superior para poder sanar así a un cojo de nacimiento. Así que díganos con qué autoridad. Prácticamente ya sabían, ¿eh? Porque cuando le digo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret fue hecho estas cosas, no lo pudieron negar. Ahora es la piedra angular del testimonio. Cuando le preguntaron qué autoridad, dijo: mira, Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, en su poder este hombre está sano. Ese fue el testimonio que dio Pedro. Esa piedra que rechazaron ustedes, los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser la piedra angular de la iglesia y de la humanidad y de la salvación. Eso es lo que debemos entender, creer y proclamar y decir, hermanos. Porque muchas veces la gente rechaza, no el evangelio, nos rechaza a nosotros. Porque somos imperfectos y porque al hablar hablamos de religión, no de Jesucristo. Debemos regresar a la piedra angular y mostrarla. Él tiene poder.
Él levanta paralíticos y Él cambia corazones. Él transforma las vidas. Él es el Hijo de Dios. Él es la piedra angular. Ahora, es también la piedra angular de la salvación. Muchas veces decimos, qué bonito que ver un milagro. A mí me gustaría mucho, aunque sea una vez en la vida, ver un milagro. O ver a un ciego que vio, a un mudo que habló, o a un cojo que se levantó a caminar, o un tumor que desaparece. Me gustaría mucho ver un milagro de esos. Y sí será interesante y sí es bonito y todo eso, pero la realidad es que el poder del Señor va encaminado más a salvar a las almas que solamente a sanar los cuerpos. Sí sanó a muchos enfermos y ese mismo día sanó a un paralítico. Pero vemos la gran preferencia que el Señor tiene por salvar almas, de que ese día que hubo un paralítico sanado, hubo 5,000 hombres convertidos al Evangelio. ¿Qué será más importante para Dios? ¿Sanar a un enfermo o salvar a un pecador? En este recuento es 5,000 a 1. El Señor lo que busca es la salvación de las personas. Y sí hemos visto muchos sanados, muchos hermanos que entraron en la enfermedad del COVID ahora están bien. Y muchos enfermos de nuestra iglesia han sido sanados por el poder de Dios. Y sí los vemos. Pero lo que nos salva es creer en el Señor Jesucristo y seguirlo. Eso es lo que verdaderamente salva, más que haber visto 200 milagros o 300, es haber creído de una vez y para siempre en el Señor Jesucristo que salva y transforma. Finalmente, hermanos, el Señor Jesús es también la piedra angular del llamamiento al ministerio. Que si no estaban convocados ellos por el Sanedrín, ni por el gobierno israelita, ni por la gente, sino por el Señor Jesús, el quien fue el que le dijo a Pedro, me amas más que ellos, apacienta mis ovejas. Así que el Señor Jesús viene siendo la piedra angular del llamamiento, no la iglesia, no la convención, no la junta de misiones, sino el Señor Jesucristo. Si no es Él el que nos llama, nada tenemos que hacer, pero Él es el que nos ha llamado y Él es el que nos sostiene. Así que podemos ir adelante, aunque nadie nos esté apoyando. Vamos en el nombre del Señor, oremos. Padre, gracias por este tiempo que pudimos considerar al Señor Jesucristo como la piedra angular de nuestro llamamiento, de los milagros, del testimonio y de todo lo que hacemos, porque Él es en su poder y en su voluntad, en su gracia. Bendice a los jóvenes que han sido llamados, a los hermanos que han sido tocados también, a los que ya están sirviendo, y permítenos cumplir con la gran comisión, en el poder de Jesucristo, nuestra piedra angular. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Reyes y reinos, todos pasarán, pero en su nombre hay algo sin par. Cristo